describir un motor 6 cilindros de BMW y más de la época si cabe, pues es fácil y complicado. Empezamos con un sonido metálico, la rareza que supone escucharlo. No es un sonido, es un cúmulo de matices metálicos que encima de las 7000 vueltas se tornan a un bramido. Al mismo tiempo, pues la sensación de que el motor nunca se agota. Tienes una marcha engranada, el coche recupera perfectamente, pasas las 4000 vueltas, tiene una alegría estupenda, a las 5000 se desata, a las 6000 funciona mejor, a las 7000 continúas teniendo un motor y a las 7 y lo que tú quieras, pues ahí solo quedan pues los pelos de punta y la sensación de, como no estés preparado para pisar rápido el embrague, se te va a colar. Es mi primer BMW y bueno, digamos que pues todo empezó hace muchísimos años. De bien pequeño pues le cogí cierta afinidad pues a sus líneas, a la configuración y a todo, y hasta que bueno pues no se me presentó el momento o la oportunidad y el contexto, pues no pude hacerme con una unidad en buen estado. Digamos que lo que me llama la atención y lo que realmente creo que hace diferente este M3 de otros, pues es lo que en su momento supuso, lo que en el contexto pues innovó, pues la aparición del bloque 6 cilindros, a lo mejor pues un aumento en tamaño y prestaciones justificado y lógico, aunque en un primer momento digamos que pues los más entusiastas pusieron como que era un error esa evolución, como el aumento de tamaño, la creación de un coche más enfocado al confort si cabe. Hoy, con la perspectiva que tenemos de pues, el E46 y las siguientes series, entendemos que fue una evolución muy lógica y sensata, porque a continuación eso se ha repetido en el tiempo. Hablando de diseño exterior, sí que lo que destacaría fue pues, sin duda los espejos. Y la carrocería tiende a ser pues, angulosa, muy recta, casi podemos decir que es un bloque. Los espejos en este caso, como sello de identidad del propio M, son completamente redondos y un diseño que pues, es muy pasional, muy artístico, para nada pensado en lo funcional. Tanto es así que ni siquiera se abaten y no son proporcionales tan siquiera. Y al mismo tiempo, como conjunto, no pierden una armonía. Realmente, pues, digamos que es un coupé como se entendían en la época y como supongo que se deberían seguir entendiendo. Sentados dentro, lo que llama la atención es todo ese salpicadero orientado hacia ti, la altura del volante, a poco que te ajustes un poco la banqueta, realmente te sientes súper cómodo. El cambio queda apenas a una cuarta del volante, es que es completamente funcional. Si le haces caso, con girar un poco la llave y encenderlo, no te hace falta ni apartar la vista de nada. Cómo te abrazan los asientos, el reposacabezas integrado completamente en la estructura y en los pétalos superiores del asiento. Ya en un primer momento la intención de comprar este coche estaba claro que no era un coche para utilizar a diario. Desde un primer momento teníamos claro que lo que buscábamos era pues, algo icónico para utilizar
de la forma correcta, que entendemos que es encenderlo y disfrutarlo. Fines de semana, escapadas muy puntuales, siempre con la vista puesta en si hay que hacer una escapada, se hace casi una escapada en torno al coche, que casi es el motivo de ir a visitar un sitio, viajar o moverse, casi es la disculpa es el coche. Uno de los motivos por los que se hace interesante la carrocería esta es que, con referente a ayudas electrónicas y todo eso, digamos que está justo en lo que yo entiendo como el momento álgido de la automoción. Es ese principio, mediados de los 90, donde la electrónica cumple un papel muy básico y con unas pinceladas, digamos, casi no se hace notar. En este caso contamos con un ABS y casi podemos parar de contar ahí. No existe un control de tracción, no existe un asistente de parking, no hay ningún tipo de auxiliar, ni de gadgets, ni nada de ningún tipo. Y creo que eso es lo que le da carácter a este coche. En una condición deportiva, su mayor virtud diría que es la capacidad que tiene de girar tan alto de vueltas. Te das cuenta que realmente es un motor muy puntiagudo. Digamos que esa es la seña, la característica que, yendo fuerte o como M y deportividad que se asocia a él, cabe destacar. La configuración, motor, autoblocante, tracción, reparto de pesos y sobre todo la sensación de ese motor inagotable. Realmente es un coche que, para lo que ofrece, tiene un peso muy contenido y hablamos de más de 100 caballos por litro. BMW entiendo que entiende la deportividad como algo más radical, más enfocado a la diversión, más enfocado a transmitir, dejando siempre en un buen segundo lugar a la eficacia, al confort, a otras muchas cosas.